Vamos a buscar Isaías 42, versículos del 1 al 25. Y pues vámonos de 5 en 5. De 5 en 5. Isaías 42, del 1 al 25. Este es mi siervo, quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él y traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha en que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperará en las costas. Así dice Dios, el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da viento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Las cosas anteriores ya se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, se las anuncio. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten su alabanza desde los confines de la tierra, los que descienden al mar y cuanto hay en él, las islas y sus moradores. Que alcen la voz el desierto y sus ciudades, y los poblados donde Cedar habita. Que canten de alegría los habitantes de Selah, y griten desde las cimas de las montañas. Den gloria al Señor y proclamen su alabanza en las costas lejanas. El Señor marchará como un campeón, como hombre de guerra despertará su celo, con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. Por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido. Pero ahora voy a gritar como parturienta, voy a resollar y jadear al mismo tiempo. Devastaré montañas y colinas, consumiré toda su vegetación, convertiré los ríos en islas y secaré los estanques. Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Serán vueltos atrás y completamente avergonzados los que confían en ídolos, los que dicen las imágenes fundidas, los que dicen a las imágenes fundidas, ustedes son nuestros dioses. Sordos, oigan, ciegos, miren y vean. ¿Quién es ellos sino mi siervo? Oh, tan sordo como el mensajero a quien envío. ¿Quién es tan ciego como él que está en paz conmigo? Tan ciego como el siervo del Señor. Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. El Señor se ganó por causa de su justicia, en hacer la ley grande y gloriosa. Pero este es un pueblo saqueado y despojado. Todos están atrapados en cuevas o escondidos en prisiones. Se han convertido en presas sin que nadie los libre y en despojos sin que nadie diga, devuélvelos. ¿Quién de ustedes prestará oído a esto? ¿Quién pondrá atención y escuchará en el futuro? ¿Quién entregó a Jacob al despojo y a Israel los saqueadores? ¿No fue el Señor contra quien pecamos? En sus caminos no quisieron andar ni obedecieron su ley. Por eso derramó sobre él el ardor de su ira y la violencia de la batalla. Le prendió fuego por todos lados, pero él no se dio cuenta. Lo consumió, pero él no hizo caso.
Amén. Mas este es un pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien los libre. Son despojados y no hay quien diga restituir. El mensaje para hoy se titula El grito en Dolores. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, citado como Porfirio Díaz, es una figura a quien se ha convertido en villano. Por así convenían los políticos. Fue un político militar y dictador de 1876 a 1911, de ascendencia mixteca, artífice de la victoria mexicana en la batalla del 5 de mayo de 1862, al haber repelido un flanco del ejército francés en auxilio de Ignacio Zaragoza. Irónicamente, tras abandonar el país el 25 de mayo de 1911, radicó en París, hasta su muerte el 2 de julio de 1915. Sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse. Muchos ignoran que nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Y aunque hoy se niega la ceremonia del grito, era parte de la celebración de su cumpleaños. Es curioso que quienes en México, a lo largo de los municipios de todos los estados y aún allende sus fronteras, festejan un aniversario más de la Declaración de Independencia, dando el grito con un nacionalismo resumante por sentirse orgullosos de ser mexicanos, y no caen en la cuenta de que el original fue dado por Hidalgo el 16 de septiembre. En el centro de la Ciudad de México, desde principios de mes, puede verse la iluminación y adornos, todo con motivos que recuerdan la gesta histórica del cura Hidalgo, Allende, Aldama, López Rayón, Morelos, Mina, Guerrero y aún Iturbide, el antiguo comandante realista, que en la búsqueda del poder personal se une a la causa y obliga al virrey O'Donoghue a ratificar el Plan de Iguala en 1821. Los carros, las calles, las casas y aún los comercios se adornan con los colores de la bandera mexicana. Porque, ¿quién no ha oído la historia novelesca de doña Josefa Ortiz, la esposa del corregidor de Querétaro? ¿Para quién son desconocidos los nombres de Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y frases como "la patria es primero"? Las clases de primaria proporcionan un cúmulo de historias, no siempre ciertas, pero que tras repetirse una y otra vez, pareciesen ser verdaderas, haciendo que seres humanos imperfectos sean vistos como héroes dignos de ser imitados, por sus actitudes de valor, honestidad, lealtad y heroísmo, aunque en realidad hayan actuado movidos por intereses mezquinos. Los héroes que nos dieron patria y libertad. Se ha repetido año con año en las distintas ceremonias y principalmente en la que se realiza en Palacio Nacional. La publicidad se hace eco, mientras se pierde la perspectiva de que se trataba de seres humanos que respondieron a las circunstancias que enfrentaron en conformidad con la cultura y época que les tocó vivir. A final de cuentas, hubo muchos más que dieron su vida, pero su nombre no solo no se recuerda, sino que fue conocido solamente por sus camaradas de trinchera. Los héroes anónimos que la más de las veces fungieron como carne de cañón. Los héroes conocidos y los héroes desconocidos, todos hicieron su parte. Todos dieron prueba de valor y también, lo más seguro, de egoísmo. Seres humanos capaces de libertar a una nación del dominio de otra, pero incapaces de salvarse a sí mismos, incapaces de obtener su propia libertad. De la gesta histórica de México podemos obtener alguna información respecto a la libertad, que comparada con las Sagradas Escrituras,
nos permitirá conocer cuál es la verdadera libertad, la que nos hará libres no solo del poder de los hombres, sino del poder del pecado y de la muerte. Y vamos a ver que la libertad tiene al menos 4 características y las vamos a revisar con la Biblia. La primera es que requiere ser proclamada. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar la libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. Amén. Dicen que Hidalgo proclamó la independencia en aquella histórica mañana del 16 de septiembre. Después siguió una lucha que no cambió las condiciones de vida de la gran mayoría que participó en ella. Y por más de 2 siglos, tampoco ha cambiado la situación de indígenas, mestizos, ni de muchos criollos. De todos aquellos que se hacen llamar mexicanos, y que seguramente no saben qué significa los del lugar de Meztli, Metzi o Tecusistecatl. Y cabe señalar que el culto a este demonio fue uno de los más sangrientos, ya que se le dedicaban cientos de sacrificios al año, bajo el nombre de Huitzilopochtli. Muchos de esos mexicanos siguen siendo sacrificados, sin saber, por su trasfondo religioso, que Jesús vino a liberarlos de todas esas deidades antiguas, demonios, que en el sincretismo colonial adquirieron nombres de santos y vírgenes, disfrazándose como bienhechores. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si no lo crees, búscalo en 2 Corintios 11:14. Pero la situación no va a cambiar. No mientras millones sigan atados y cegados por tradiciones religiosas que nunca los harán libres. Porque solo una relación personal, cercana, íntima de amor con Jesús, el Mesías, los puede hacer libres del pecado, de la muerte y de los demonios que siguen reclamando la sangre de los orgullosos mexicanos, sin importar que ya no vivan en el territorio de los Estados Unidos mexicanos, nombre oficial del país establecido en la Constitución desde 1824, porque a donde quiera que se van, siguen arrastrando a sus demonios. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Eso dijo Jesús citando a Isaías en Lucas 4, 18 al 19. Jesús proclamó la libertad. Pero otra característica de la libertad es que requiere ser conocida. Juan 8:32. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Ellos le contestaron, Hasta ahí está. somos Hidalgo y los héroes que lo siguieron proclamaron lo que en su momento eran sus verdades, muy diferentes a las que una España tenía, mientras era dominada por José I Bonaparte, de 1808 a 1813, rey impuesto por Napoleón Bonaparte. Casi no había nepotismo, como ahora que ya se acabó. No hay certeza sobre las palabras exactas del grito de Dolores, pero la versión más aceptada por los historiadores es una combinación de frases que incluyeron: viva la religión, y ay de ti si no eres católico; viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, mía no; viva Fernando VII, y muere el mal gobierno. Pues no, que era independencia de España, como que viva Fernando VII. Otras variantes mencionan el grito de viva la América y la derrota de los gachupines. Sí, los nacidos en España, porque también los que estaban aquí eran españoles.
Esto no era una colonia, era un virreinato, era parte del imperio español. España reconoció oficialmente la independencia de México el 28 de diciembre de 1836, a través del Tratado de Paz y Amistad, también conocido como Tratado de Santa María Calatrava, firmado entre el ministro plenipotenciario de México, Miguel Santamaría, y el jefe del gabinete español, José María Calatrava. Este reconocimiento ocurrió 15 años después de la consumación de la independencia de México en 1821. ¿Significa que la independencia no había sido verdad? No. Ahora, si nos vamos a lo que dice el Acta de Independencia, pues no fue legal. Porque lo que el Acta de Independencia decía era que se iba a traer a Fernando VII como rey a la Nueva España, y que si Fernando VII no venía, se traería a alguien de las casas reinantes de España o de Europa. Eso no sucedió. Luego entonces, conforme al Acta de Independencia, para mí esta independencia es ilegal. Conocerán la verdad. ¿De qué verdad hablaba Juan? ¿La que el mundo proclama? ¿La que la cultura propia del lugar, época y estrato social en que se ha nacido proclama? Hidalgo llamó en dolores a las almas, pero nuestras almas no son carnales. Segunda a los Corintios 10, 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y nuestra verdad es una absoluta, la verdad eterna del reino de Dios, que no cambia. La verdad que no es un concepto, sino una persona. Jesús, el Mesías. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Amén. El camino y la verdad y la vida. No dijo un camino, no dijo una verdad, no dijo una vida. Fue enfático. Conoce a Jesús para ser libre. Otra característica de la libertad es que requiere dar vida. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Los insurgentes, una vez consumada la independencia, proclamaron leyes. Más adelante, Lerdo de Tejada y Juárez proclamaron otras más. Los gobiernos revolucionarios no se quedaron atrás. En nuestros días se siguen emitiendo leyes. Se ha llegado a modificar la Constitución a conveniencia de un grupo cooptado por un dirigente carismático y rapaz. Pero la vida no cambia. La violencia sigue siendo una triste realidad. Como Tomás Hobbes dijo, Homo hominis lupus est. El hombre sigue siendo el lobo del hombre. Pablo expresó, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Romanos 7, 24 al 25. La ley del pecado y de la muerte no era parte del plan de Dios, pero entró en operación cuando el ser humano desobedeció
en el jardín del Edén, la única ley que tenía. Génesis 2, 15 al 17. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Amén. Y Adán hoy está muerto. Y todos sus descendientes seguimos muriendo. Salvo 2 que fueron arrebatados y no conocieron la muerte. Enoc y Elías. Y Dios, si quería que su plan se cumpliera al 100%, pensando en que no quería que el hombre pecara, pues era muy fácil, ¿no? No permito que el mal entre al jardín del Edén. Era muy fácil. No pongo el árbol de la ciencia del bien y del mal y no les doy la instrucción de no comer de su fruto al ser humano. Sí, hubiera sido muy sencillo. Y entonces, ¿qué hubiera decidido el ser humano? No había nada que decidir. No podía decidir si obedecer o desobedecer. No podía tomar una decisión de que quería tener una relación personal cercana, íntima y de amor con Dios o no tenerla, que fue lo que expresó cuando comió del fruto. Y a partir de entonces, su naturaleza se corrompió por el pecado y la muerte entró al mundo. Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Amén. Solo Jesús puede transformar la naturaleza humana para que ya no se viva bajo la ley del pecado y de la muerte. Pero no pocos cristianos se comportan como si no hubieran nacido de nuevo. Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. Para que andemos en vida nueva. Pero muchos se comportan como si no hubieran sido comprados por la sangre de Cristo. Primera a los Corintios 6:20. Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Si tú has nacido de nuevo, fuiste comprado. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Sin embargo, muchos cristianos se comportan como si el Espíritu Santo no morara en sus vidas. Primera a los Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y muchos pretenden llamar Señor a Jesús
sin haberle entregado su libre albedrío el día que nacieron de nuevo. Lucas 6:46. Porque ustedes me llaman Señor, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor si no obedecen? El día que naciste de nuevo debiste haber entregado tu libre albedrío, porque se te dio para tomar una decisión. ¿Quieres tener una relación personal cercana, íntima de amor con Dios o no la quieres? ¿Quieres seguir siendo esclavo del pecado y de la muerte o quieres ser siervo de la justicia, siervo de Jesucristo? El día que dijiste sí, el día que reconociste a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, como Dios mismo, pues desde ese día deberías de comenzar a preguntar qué es lo que Dios quiere y a obedecer. Jesús te da la ley que liberta. Pero la libertad tiene otra condición. Requiere de un libertador. Segunda a los Corintios 3:17. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es común que los héroes de la independencia o de la revolución sean señalados como modelos a imitar. Pero, ¿cuántos de ellos abusaron de su posición y fueron unos libertinos? Como aquellos a los que vencieron y sustituyeron en el poder. El PRI robó más. Y no te vayas tan lejos. Basta con ver la política nacional para percatarse que gente admirada por muchos les ha mentido, les ha robado y les ha traicionado, aunque juraron no hacerlo, así como juraron respetar la Constitución y las leyes emanadas de esta. Tenemos libertad para ser imitadores de Jesús, no para correr, como dice, una alabanza sin trasfondo teológico. Pero, ¿cuántas veces confundes la libertad con el libertinaje para seguir pecando como los impíos que te rodean? Gálatas 5, 13 al 14. Otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Amén. Así que si andas judaizando, lo que tú quieres es ser justificado por la ley. Bueno, de Cristo estás separado, has caído de la gracia. Y yo diría, realmente nunca recibiste ni has entendido lo que es la gracia. ¿Cuántas veces apagas al Espíritu no haciendo lo que sabes debes hacer? Primera Tesalonicenses 5:19. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. ¿Cuántas veces entristeces al Espíritu con tus actitudes que niegan a Jesús? Efesios 4, 30 al 32. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Ok, primera Tesalonicenses 5:19. No apaguen el Espíritu.
¿Y cuántas veces olvidas que de toda palabra que hables tendrás que rendir cuentas el día de mañana y te condenas más que los pecadores a quienes juzgas? Mateo 12, 36 al 37. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que haya dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Amén. Y la principal palabra que te absuelve es reconocer a Jesús como tu Señor. Pero si no lo obedeces, pues obviamente son palabras de dientes para afuera. Y esas no cuentan. Bueno, sí cuentan para condenarte. Solo Jesús te liberta. La conclusión viene en Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Amén. El grito en Dolores, en nombre de Fernando VII, dicen que anunció la independencia de México, aunque tardaron cerca de 11 años consumarla. Y en pleno siglo XXI hay casi 40 millones de pobres, de los que casi el 20% se encuentra en pobreza extrema. Sin embargo, creen ser libres y siguen en condiciones más que precarias. Hace casi 2000 años hubo un grito en Dolores que anunció que nuestra deuda estaba pagada. Pero sigue habiendo gente que vive como si nunca hubiera sido libertada. Y otra más que no se ha enterado de las buenas nuevas. Y hoy viven solo con una religión, incapaz de llevarles al Padre Eterno. Porque Jesús lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Viva México? Si tienes una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, tu patria es otra. Tu patria es celestial. Está en la ciudad que Dios nos ha preparado a los que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Hebreos 11, 14 al 16. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Amén. No obstante, está bien si quieres celebrar y disfrutar de las llamadas fiestas patrias. Si comiste pozole y toda la cantidad de garnachas que se te hayan antojado. Pero gózate en la verdadera libertad, en esa que solo Jesús te puede dar. No en la que un cura, un político o líder, esclavo del pecado, como quiera que se llame, te ofrezca o pienses que te ha dado. Y entiende, el grito en Dolores que te da la oportunidad de ser libre, no fue en Guanajuato, lo dio Jesús en el Calvario. Juan 19, 28 al 30. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una rama de hisopo y se le acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Amén. Todo se ha cumplido. En el griego dice tetelestai. Y normalmente se le conoce por la frase en latín de la Vulgata, consumatum est. Ya ha sido cumplido. Todo ha sido pagado. Se dice que era el letrero que se ponía cuando alguien ya había pagado su deuda.
Cuando Jesús dijo, teteleste, todo ha sido pagado, entonces puedes gritar a todo pulmón y con mucho orgullo, si lo has reconocido como tu único y suficiente salvador personal, que eres ciudadano del reino, que eres libre. Y concluyo diciendo, viva Jesucristo, que nos da salvación y vida eterna. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por esa salvación tan grande que muchas veces no comprendemos, que no comprendemos todo lo que significó. El encarnarse, el vivir como uno de nosotros, el ser tentado en todo pero sin pecado, y el aceptar ir a la muerte de cruz, el aceptar la separación con el Padre, la resurrección. Gracias, Señor, por esa libertad. Gracias porque el precio que se pagó fue muy alto, aunque el ofrecimiento para nosotros sea gratuito. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amigo y hermano de internet, como ya dije, la salvación tiene un precio altísimo. Fue la sangre de Cristo. Pero para nosotros es gratuita. Pero no porque sea gratuita, carece de valor. Si no lo has hecho, hoy es un buen día para que decidas ser libre de la muerte, del diablo y del pecado. Para que reconozcas a Jesús como tu libertador, como tu salvador personal, como Dios mismo. Para que reconozcas que has vivido de una manera que a Él no le ha agradado. Que fue la que heredaste de tus padres, pero a Él no le ha agradado. Que sin importar la religión y qué tan fiel seas a tu religión, esa no te salva, sino es la relación con Jesucristo. Hoy es un buen día para que tengas esa relación. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí la próxima semana. Shalom, shalom. Estamos despedidos.